Siempre hay incertidumbre con respecto a qué está pasando en términos de educación, política y economía. Es pertinente a veces conocer otros puntos de vista para comprender las dinámicas actuales de la economía y la política ante una pandemia como la que estamos viviendo. Quédate, el día de hoy vamos a hablar con uno de los actores principales en nuestro estado para ver qué nos dice al respecto. ¡Listo! Bienvenidos al review. Estamos hoy con mi amigo Alan Amador, que es rector de la Universidad Tecnológica de La Paz, para conversar entre amigos sobre unas situaciones que tienen que ver con la educación. En general, bienvenido Alan. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bien. Bueno Alan, si te parece, entramos directo a lo que nos compete. Nos interesa saber, tú como rector y como amigo y como profesor, que sé que eres catedrático universitario, tienes una visión muy particular de lo que está pasando con la pandemia. La pandemia, sabemos, nos obligó a cambiar las dinámicas. ¿Tú cómo has observado la educación? ¿Es cierto que ha demeritado la educación? ¿O la verdad sí nos hemos puesto, digamos, al nivel que se nos exige? Muchas gracias por invitarme a esta plática tan interesante, porque es un tema ya muy llevado y traído, pero no se aborda de manera muy objetiva en muchos casos, porque nos dejamos llevar por la emoción, ya sea negativa o de incertidumbre que esto nos ha planteado desde el inicio. Recordando un poco cuando era marzo y nos avisan que después de que acaben las vacaciones de Semana Santa se iban a extender 2 semanas todavía el no regresar a las aulas y que iban a empezar a cerrar algunos negocios para tener restricciones, para no generar más contagios por gente que estuviese viniendo de fuera y que ya aquí hubiese presencia del virus. En ese inicio, pues nos planteaba esta situación de incertidumbre por completo, porque se decía que era una situación comparable, por ejemplo, a lo que pasó en Europa con la peste bubónica, ¿no? Lo que pasó prácticamente que aniquiló a 3/4 partes prácticamente de la población en aquel entonces del mundo conocido. Y entramos en pánico. Así es. Esta situación nos va a generar un desequilibrio que va a tardar décadas en poderse nivelar. Bueno, ya estando prácticamente a 7 meses de ese tiempo, porque hoy justamente 20 de octubre se cumplen 7 meses de aquel 20 de marzo, que fue el último día que yo estuve frente al grupo y que estuve con todos los estudiantes en la Universidad Tecnológica de La Paz, despidiéndolos para decirles que se cuidaran, que se protegieran, que fueran conscientes y que no tuvieran miedo que esto se iba a solucionar, pues con ahora sí que la conciencia y el actuar de todos de manera correcta. Y después de 7 meses te puedo decir que hemos aprendido mucho todos como sociedad, y enfocándonos en la educación, creo yo que los estudiantes han pasado por diferentes etapas también, al igual que nosotros, de cómo solucionar esto. Al principio, tú lo sabes, hay muchos jóvenes que no tienen acceso en casa a una computadora con internet. Tal vez se puedan conectar con datos en su celular o en su computadora, pero tener una clase, por ejemplo, de 50 minutos o de hora y media con un internet sostenido que no se vaya y venga o que no se caiga, para muchos es muy complicado. En la Universidad Tecnológica de La Paz tenemos jóvenes, al igual que en la Universidad Autónoma del Estado, de toda la geografía estatal y de comunidades que están o pegadas a la sierra o incluso en la sierra. Entonces es muy complicado pedirle a un joven, ¿sabes qué? Mi clase es lunes y miércoles, te conectas de 10 a 11:30 y si no llegas es falta, y si tienes 3 faltas repruebas la unidad. ¿Cómo haces eso? Porque incluso hay joven que tiene un excelente promedio, pero que vive en una zona alejada, le puedes estropear todo, desde su autoestima como estudiante hasta su visión y su sueño de ser una persona de excelencia, porque por una situación que no es inherente a él y que tampoco es por irresponsabilidad, no va a poder cumplir con los parámetros de la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Si de por sí el acudir a la universidad, y viniendo con tú de Mulegé a La Paz, porque en Mulegé no está la carrera que él quiere o no está lo que él quiere estudiar, hace un gran esfuerzo. Ahora imagínate que le digas, ¿sabes qué? Pues tienes que regresar a tu comunidad y desde allá entrar a clases o entregar tareas. Ha sido complicado en diferentes niveles, pero afortunadamente con el entendimiento, la comprensión y la disposición de autoridades educativas, profesores y estudiantes, hemos llegado a crear un modelo en donde nos permita que el joven no deserte, los contenidos se den de manera completa y
ser flexibles en torno a la asistencia permanente de clases de 1 hora, por ejemplo. Hay jóvenes que no pueden hacerlo y lo que hacemos es, ok, por lo menos 2 veces a la semana conéctate con tu profesor, con tu tutor, para que entregues trabajos, para que entregues tareas y evaluarte. Nosotros conocemos a todos los estudiantes en su justa dimensión. Si me dice a mí, por ejemplo, un joven, es que yo vivo en tal lugar y tengo condiciones, yo sabría si sí o si no, porque tenemos sus expedientes, hemos convivido con ellos durante todo el tiempo que están en la universidad. Aquí el asunto del reto son los jóvenes que comenzaron también su primer ingreso ahora, en septiembre. Nosotros tenemos jóvenes de todas las carreras, de todos los municipios de La Paz, de todos los municipios del estado, mayoritariamente de La Paz, pero de los 5 municipios tenemos gente en las carreras, y hay carreras que son muy prácticas. Por ejemplo, ¿cómo inicias una carrera de mantenimiento área naval? ¿O cómo das clases ya de 10º cuatrimestre de mantenimiento industrial a través de la computadora durante lo que es marzo hasta el mes de octubre, por ejemplo? Yo admiro a los profesores, yo soy maestro, yo no doy clases como tal de ingeniería, doy clases a todas las carreras, pero son clases, por así decirlo, de tronco común, que son, por ejemplo, formación sociocultural. Y más teóricas, ¿no? Y análisis. Más teóricas y analíticas, así es. Pero, por ejemplo, un profesor que de 10º cuatrimestre de mantenimiento industrial, algo que es netamente práctico, ¿cómo lo traduces a una clase donde el contenido se ve y cumplas con los requerimientos? Entonces, ha sido una reingeniería de la educación en todos los niveles. Creo yo que hemos aprendido mucho, y también pienso que una vez que la normalidad regrese, lógicamente con las adecuaciones necesarias, porque ya no será la misma realidad, la educación también tomará en ciertos aspectos, en ciertos puntos, un esquema híbrido, en donde ya hagamos mayor uso de las tecnologías para cubrir contenidos en todos los niveles, mayoritariamente a nivel de licenciatura, ingeniería, pero también posgrados con mayor utilización de estos medios electrónicos como lo venimos trabajando. A niveles ya básicos, considero yo que también podría ser, pero sería en menor nivel. Pero ya universidades, pienso yo que trabajaríamos en un esquema híbrido ya, con muchos cursos que pueden ser tomados de manera remota, dada esta experiencia ya de 7 meses, que a lo que hasta hoy yo sé, y lo que las autoridades educativas a nivel federal me han comunicado, este esquema está garantizado hasta que este año termine. Aún no nos han dicho nada de cómo empezar en enero, el próximo cuatrimestre o semestre, según la institución a la que nos referamos, pero lo que sí es un hecho es que hasta diciembre vamos a continuar de esta manera. En enero todavía no sabemos qué va a pasar. Seguramente el esquema será algo similar como en Europa, porque es híbrido, es semipresencial, o sea, tomas 2 clases, la mitad del grupo, bueno, yo sé que en Europa sí lo hicieron, la mitad del grupo un día, o la otra mitad, y el tercer día, digamos, es todo en aula virtual. Así es. Tocas algo importante, amigo, ahí que sería bueno puntualizar. La cuestión de la incertidumbre. ¿Te acuerdas cuando empezamos? Era, esto va a durar, tranquilos, va a durar 3 meses, ¿no? Y ahí llegamos al 7º mes, ¿no? Hoy lo festejamos con otra. Y bueno, estamos celebrando ese 7º mes, pero con algo que es importante, creo que la información es parte fundamental para que la gente allá en casa, tanto los jóvenes como la gente de nuestra edad, digamos, la gente mayor, esté más tranquila. Si uno se informa, uno puede tener cierta tranquilidad con lo que pasa. El mundo es dinámico, sabemos que la economía lo es también. La economía no tiene palabra de honor, no respetan de los libros que servimos para intentar interpretarla. ¿Cómo ves tú el panorama en lo económico, en la incertidumbre, en lo político, en lo que viene? Yo sé que es bueno para eso, por eso te pregunto por ahí. Muchas gracias. Mira, creo yo que, como mencionaste, ¿no?, esta realidad que estamos viviendo con esta pandemia se ha desarrollado en diferentes puntos haciendo cortes. Decíamos cuando era todavía mayo, no, es que para agosto esto ya se controló, lo decía el mismo presidente Trump, cuando llegue el calor, en el caso de Estados Unidos en abril, para ellos abril es calor, para nosotros abril todavía es como si fuera invierno, porque comparado con agosto, abril es la gloria todavía, pero a lo que voy es que pensábamos que ya en agosto esto iba a estar más controlado, incluso ya había mucha seguridad
de que podríamos comenzar el ciclo ya de manera relativamente normal, y resulta que no. Ahora, por ejemplo, ya que las restricciones están empezando a ser más laxas, hemos visto que hay repuntes, por ejemplo, pues en Europa, países como España, como Francia, que se vieron duramente golpeados, el Reino Unido también. En Estados Unidos, por ejemplo, hace 4 días se registró el punto más alto de contagios diarios desde julio. Es decir, pasaron agosto, septiembre, la mitad prácticamente de octubre, y hace 4 días repuntó al casi mismo nivel que en julio. Estamos hablando de que eso genera mucha preocupación. Nada más acuérdate de los meses pasados en Nueva York, que se convirtió en un gran cementerio. The New York Times sacó una primera plana un domingo en donde aparecía la lista de todas las personas que hasta ese punto habían fallecido por causa del coronavirus únicamente en Nueva York. Y es increíble cómo cuando ya pensábamos o se decía que esta situación iba a estar más controlada o continuando, repunta de una manera muy importante. En el terreno económico, todos sabemos que las reactivaciones que están habiendo en todas partes, no solamente en México, obedecen justamente a ese tema. Si fuese el tema sanitario el más, digamos, pesado en este momento, pues todos estaríamos todavía resguardados y las tiendas, restaurantes estarían cerrados. Pero la economía no solamente de México, sino de todos los países no aguantaría un año completo de cerrazón. Entonces, por eso es importante que si salimos, si vamos al supermercado, si vamos a un restaurante, si vamos a un café, lo hagamos teniendo el cuidado necesario para poder tampoco sucumbir ante el miedo del coronavirus, pero sí teniendo conocimiento de que es una situación peligrosa que podemos cuidarnos de ella. En el terreno económico yo pienso que la recuperación va a ser lenta. Todavía no se ve mucha afluencia de personas, lo cual es bueno, porque tampoco sería adecuado que el mismo flujo de personas que estamos habituados a ver en los lugares públicos esté concurriendo de manera normal. Y en el terreno político, pues sabemos que hay momentos que van a marcar, por lo menos de ahorita hasta mediados o finales de 2021. El más importante, a mi juicio, que está a hoy, 20 de octubre, a 2 semanas, se va a dar el día 3 de noviembre, que es la elección presidencial en los Estados Unidos de América, en donde por una parte está el presidente en funciones, Donald Trump, frente al ex vicepresidente con Obama, Joe Biden, dos visiones muy diferentes de cómo gobernar y también de cómo asumir esta pandemia. Vemos por una parte, por ejemplo, a Trump, sin cubreboca durante casi todo el tiempo. Acaba de tener reuniones de campaña con gente que lo apoya, tanto en iglesias como también en mítines abiertos, y él repartiendo cubrebocas, pero no usándolo él nunca, siendo que todos sabemos que el 1 de octubre él manifestó que tanto su esposa como él se habían contagiado, pero que afortunadamente para él no tuvo consecuencias que le afectaran de manera significativa a su salud. Incluso dijo, me siento más poderoso y más fuerte que nunca y ahora soy inmune, ¿no? Y sí, entonces puedo ir y puedo hacer las cosas y puedo trabajar en mi campaña, y hasta en lugar de perjudicarme porque me tuve que guardar 15 días, al contrario, como no me siento mal, puedo salir y puedo ser ejemplo de que esta enfermedad se puede combatir con actitud, no con el miedo. Todos tenemos una opinión, ya sea a favor o en contra de lo que hizo Trump. En mi caso muy particular, creo que no fue un buen ejemplo la manera en cómo él lo proyectó. En el caso de Joe Biden, tenemos un candidato que sale a los mítines siempre con su cubreboca. En el debate, por ejemplo, también en cuanto terminó, se puso su cubreboca. Trump y Melania no lo hicieron, se fueron de ahí, pero sin usar cubreboca. Llega incluso la esposa de Joe Biden, Jill, y le da un beso, pero los dos con cubreboca. Y en los rallies o mítines, él trae su cubreboca, la gente con sana distancia, incluso en algunos parajes abiertos, en los carros, las personas para no convivir. Son dos visiones de cómo asumir esta pandemia y cómo proyectar también la forma en cómo van a gobernar. En el caso de Trump ya lo conocemos, ya tiene casi 4 años en la Casa Blanca. En el caso de Biden lo conocemos por los 8 años que estuvo como vicepresidente. Pero ser vicepresidente no es lo mismo que ser presidente, entonces no sabemos realmente cómo va a gobernar. Pero
es el momento más próximo, creo yo, que va a definir en mucho cómo se va a asumir esta situación de la pandemia para los próximos meses, ¿no? El otro evento que también nos toca a nosotros estar viviendo y que aunque va a llegar hasta el siguiente año a la mitad, pero que desde ya se está sintiendo y lo vamos a ver en incrementos, son las elecciones aquí en México. Tuvimos las elecciones intermedias. Así es. En la hora, en la fin de semana tuvimos un antecedente. Así es, exactamente. Y digamos, marca más o menos la pauta de que puede pasar. Así es, en donde las certidumbres en la política pues ni han existido. No, así es, menos desde que ya hay alternancia en el poder, ¿no? Antes pues había mucha carga de certidumbre, pero ahorita ya todo es volátil en términos partidistas, porque la gente ya no vota por un partido, ya no vota por unas siglas o un color, vota por proyectos, por personas, por identificación con el personaje que está en una boleta o en un cartel, en un partido político, pero no tanto ya por el partido político, más que el voto duro de cada partido. Sí, claro, se ha perdido un poco eso de las ideologías, porque yo creo, yo en mi particular punto de vista creo que en eso lo compartimos, que las ideologías son importantes, Sí. que defienden el rumbo, ¿no? Y conoces bien, digamos, qué es lo que quiere cada persona. Así es. Ahora, te iba a decir algo importante con respecto a la elección de Estados Unidos. Yo también lo veo muy interesante porque define también qué tanto puede México no aprovechar el tirón que está teniendo la recuperación americana con el TEMEC. Así es. Entonces dependemos en gran sí, de eso. Mucho, así es. Y con Trump ya tenemos adelantado el trato o el trámite, por así decirlo, ¿no? Y aunque por una parte, desde que comenzó la presidencia de Trump, se veía como el enemigo público número uno de nuestro país y de los mexicanos, pues ahora con el TEMEC vemos que no tanto, ¿no? Que es más un discurso para caerle bien a la gente que a él le quiere caer bien, que un trato de migrante en lo práctico ya como tal a nuestro país. Con Joe Biden, pues se supone que las cosas podrían ser mejores que con Trump, pero es únicamente una suposición, porque no lo sabemos. A Trump ya lo conocemos durante 4 años, a Biden no lo conocemos como presidente. Y yo siento que por una parte Trump tiene la ventaja de que ya es conocido y que en verdad de lo que él se regodea o de lo que él mismo presume que es que su economía como país se ha venido levantando, es cierto. Por otra parte, con Joe Biden es solamente, por así decirlo, una esperanza de que las cosas sean mejor, pero no se sabe realmente porque no, por ejemplo, Joe Biden no ha estado al frente de un estado como gobernador, no tiene ese antecedente, tiene un antecedente de muchísimos años en el Senado, pero no en la rama ejecutiva del poder. Por consecuencia no sabemos. Con Trump nunca había sido político, incluso en los 90 él declaró que de lo último que él pensaría en algún punto ser es político, ni mucho menos presidente de su país, y ahora lo vemos que luchó y ganó. Pero en el caso de Biden nunca ha tenido la experiencia en el ramo ejecutivo hasta que fue vicepresidente. Entonces no sabemos muy bien hasta que así es. Pero la política estadounidense va a dictar en mucho la política de todos los demás países, y estoy seguro que todos estamos a la expectativa de lo que a partir de hoy, en 2 semanas, se vaya a decir. Han habido muchos dimes y diretes de que el presidente Trump con el impeachment por la interferencia del gobierno ruso en las elecciones y la presencia de Trump también y de su equipo para ocultar o destruir las pruebas de esa injerencia que el Kremlin tuvo mancomunada con él en las elecciones del 2016. A fin de cuentas, el reporte de Robert Mueller no deja específicamente así claro si Trump destruyó o ocultó las pruebas que lo incriminarían de meter las manos con Rusia en la elección. Eso no se sabe, ya se deja a la conciencia de cada estadounidense que vota si esa duda es suficiente para que no voten por él, o si esa duda, como es una duda y una claridad, pues le permite la indulgencia para poder darle la oportunidad por otros 4 años. Sí, bueno, y sigue marcando, bueno, esperamos los siguientes años siga marcando Estados Unidos el derrotero, ¿no?, de las demás economías, abusando de la confianza y la manera como de cierre. Quisiera preguntarte, ¿podrías tú definirme en 3 puntos? Yo sé que no debemos de preguntarnos eso de profesor Palma, porque no somos brujos, pero de repente nuestros alumnos piensan que somos hechiceros porque adivinamos cosas que vienen, ¿no? Pero no que las adivinemos, en realidad hay una experiencia ahí que nos permite dilucidar algunas cosas. ¿Cómo ves tú el 2021? 3
puntos, en 3 puntos, ¿qué ves para el 2021? Yo pienso que el 2021 es un año que desde ahorita lo podemos empezar a ver como un año de esperanza. Hay que decirlo, muchas personas se vieron afectadas de manera terrible por este virus. Familias perdieron miembros. Entonces creo yo que este año ha sido muy complicado para mucha gente, para todos. No hay persona que no haya tenido una afectación por esta pandemia, pero hay que ser solidarios con la gente que tuvo pérdidas en sus familias. Eso es lo más drástico que esta pandemia nos dejó. Creo yo que 2021 va a ser un año esperanzador, así hay que verlo desde ahora. Creo que va a ser un año en donde ya vamos a tener definiciones que van a marcar el rumbo del país y del mundo por un tiempo de mediana duración, que es ya el presidente de los Estados Unidos sentado el 20 de enero de 2021 ya en el cargo, ya sea Trump reelecto o Joe Biden, el nuevo presidente. Y también en 2021 a mitad ya tendremos gobernadores nuevos en prácticamente casi todo el país, tendremos el Congreso también ya renovado. ¿Cómo? No lo sé, con qué colores, la proporción no lo podremos saber, pero es un año que a mí en lo particular me parece emocionante por la configuración política de nuestro país, por la configuración política del mundo, porque aunque la elección de Estados Unidos es este 3 de noviembre, el presidente toma funciones el día 20 de enero, entonces en 2021. Y aunque Trump ya tiene 4 años en el cargo, yo quisiera referirme a unas palabras que Richard Nixon, el presidente que tuvo que renunciar por el escándalo de Watergate, muy equiparable al escándalo del impeachment con el gobierno ruso de Trump. En este caso, Richard Nixon, el presidente número 37 de los Estados Unidos, estamos hablando de 45 con Trump. Richard Nixon dijo cuando ganó su segundo periodo, que es en el que tuvo que renunciar, dijo, ahora sí puedo ser quien soy. ¿Por qué? Porque nunca más volveré a ser candidato. Entonces, un personaje como Donald Trump, ya en un segundo mandato, en donde ya jamás va a volver a estar en una boleta electoral, le va a dar la libertad de ser y hacer lo que él quiera, porque ya no tiene que quedar bien con nadie. Entonces, eso también juega tanto a favor como en contra de él, según ahora sí que la conciencia de cada persona. Entonces, eso le da mucha emoción al 2021, porque si es Trump, va a ser un Trump diferente en mucho al que hoy conocemos, que está contenido. Ahora imagínate cómo va a ser ya suelto en 2021. O Joe Biden, un presidente nuevo, que él declaró, porque así lo dijo, que eso me parece que fue en contra de él, pero declaró que él es un presidente de transición. Es decir, yo estaré solamente 4 años para que una vez que termine mi primer mandato, poderle ceder la estafeta, en este caso a Kamala Harris, que es la vicepresidenta, o algún candidato demócrata. Lo que importa es quitarle a Trump de las manos el poder. Entonces, eso ya está dicho. A mí me parece que va a ser un año importante, el primer punto, por la política estadounidense que dicta mucho la política global. Número 2, por el hecho de que México va a tener una configuración muy interesante. Vamos a estar a la mitad del gobierno del presidente de México, y lo que pase a mitades de año en nuestro país va en mucho a modificar o a intensificar el trabajo que el gobierno está haciendo. ¿Por qué? Porque lo va a modificar si no se le ha favorecido, y lo va a intensificar si gana, pero para que dentro de otros 3 años gane con un margen muy similar al que con el que ganó en 2018. Entonces, esos son 2 puntos. Y el tercero, creo yo que nos va a dejar una gran enseñanza. Porque yo les decía a mis estudiantes, yo soy profesor de materias que tienen que ver con economía, ciencia política, derecho, filosofía política. Pero lo que más me gusta a mí es el tema de la globalización en la política internacional. Yo les decía a mis estudiantes, nunca en la vida nuestra y de nuestros padres, abuelos o antepasados se había vivido una pandemia como esta, de características y de dimensiones globales. La peste bubónica aniquiló casi toda la población, sí, pero aquí estamos hablando de que todos los continentes prácticamente estamos envueltos en esto. Nunca antes se había dado, y nunca antes se podía entender la globalización de una forma tan práctica y tangible como hoy con el COVID-19. Entonces creo yo que la globalización hoy se va a entender de una manera diferente. En el año 2021, cuando ya tengamos los saldos más claros de lo que esta pandemia nos ha dejado en todos los terrenos, particularmente en el educativo, en donde estamos viendo que
Y esas incertidumbres se han venido, digamos, presentando en diferentes niveles desde el 20 de marzo hasta hoy, 20 de octubre. Lo que vaya a pasar ahora en 2021, creo yo que el tercer punto es que la globalización no se ha entendido mejor que hoy con esta pandemia, y que en el terreno educativo, pese a los golpes que hemos tenido que recibir, creo yo que vamos a salir victoriosos, porque vamos a haber aprendido una nueva forma de educar, una nueva forma de asumir responsabilidades, y como estudiantes, creo yo, y profesores, a no rendirnos, no parar. Hay un asunto, los jóvenes, por ejemplo, que reclaman o que exigen: queremos clases presenciales, queremos exámenes profesionales presenciales, queremos entrega de documentos de manera presencial con una fiesta. Espérense, es una pandemia global, no es un asunto de Baja California, es uno de La Paz o de México, es un asunto del mundo. Y ustedes, como estudiantes profesionales ya prácticamente, tienen que ser analíticos y no irse a la voz de lo que el vecino o el amigo dice. O sea, date cuenta, estás pidiendo que tu fiesta de graduación se haga en medio de una pandemia en donde hay vidas que se han perdido. Entonces, hay que ver las cosas en su justa dimensión. Y creo yo que el tercer punto es el gran aprendizaje de manera global que esta pandemia nos está dando y que nos ha hecho mejores. ¿Por qué? Porque pese a todo no nos hemos parado. No hemos dejado de dar clase, no hemos dejado de evaluar, no hemos dejado de graduar muchachos, no hemos dejado de ingresar muchachos a la universidad, y no hemos dejado de colocar laboralmente a egresados en nuestra universidad y de las universidades a nivel estatal y a nivel nacional y a nivel global. Creo yo que esa es una gran enseñanza, el no parar, el no enconcharte, el no cerrarte, sino asumir cada vez. Un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, no voy a decir quién, dijo: el liderazgo no es únicamente ir al frente de todos, el liderazgo es, en medio de cualquier circunstancia, analizar, adecuarte y avanzar. Sí, es muy importante, Alan. Como siempre, es un placer platicar contigo. Me emocioné. Sí, yo sé, pero bueno, así son las charlas normalmente. Hay que ser corresponsables. Es importante eso. Coincido contigo, a mis estudiantes les digo: graben esto en sus mentes, porque esto es histórico. Y el día de mañana, cuando tengan años y digan: pasó esto, pueden decir con todo gusto: si sobrevivimos, si Dios lo quiere decir, estuve yo ahí, si yo lo viví. Y creo que eso es importante porque nos hace mejores personas. Alan, como siempre, un placer platicar contigo cuando nos reunimos y charlamos. La verdad te agradezco mucho la oportunidad de poder Encantado. Tenemos rato ya sin hacerlo. Y bueno, agradecemos a la gente que nos ha escuchado en el review. Los espero en la próxima emisión con otra agradable plática. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Un placer. ¡Piso!